clase. Entonces, eso es para cualquier partición P y Q que, que no sea refinamiento. Ahora, ¿qué pasa si es refinamiento? Entonces, si la Q es un refinamiento de P, como es el caso que dimos, teníamos que la Q1 era 0, 1, 2, 4 y 5, si no recuerdo mal. 0, 1, 2, 4, 5 y la Q2 0, 1 medio, 1, 2, 3. Mientras que la P era 0, 2, 5, la P1 y la P2 era 0, 1, 3. Entonces, en este caso, la Q refina a la P. Entonces, la Q es Q1, Q2 y la P es P1, producto cartesiano con P2. Entonces, aquí tenemos que PI está contenido en la QI. Entonces, en este caso, como ya habíamos visto, la PI unión QI es igual al QI justamente por esto, en este caso particular. Y entonces, en este caso, la P unión Q en particiones en n dimensiones va a ser igual a P1 unión Q1, según lo que vimos acá. Producto cartesiano P2 unión Q2, pero esto es igual a Q1, Q2, y esto me da la misma Q. Entonces, en el caso de que sea un refinamiento, esa unión es el refinamiento mismo. No me está agregando nada extra. Entonces, en ese caso especial, la unión es el mismo refinamiento que estoy tomando. Entonces, no es necesario, en otras palabras, si ya tengo una partición que refina a otra, entonces no es necesario que para yo generar una nueva tome la unión, porque no me va a generar un refinamiento o valga la redundancia, una rejilla más fina de la que ya tengo con el refinamiento original. Entonces, con eso vamos a llegamos a definir esto y entendemos mejor qué es lo que significa y de dónde y por qué se hace así. Entonces, ¿qué definición sería? 7. Definición número 7. Vamos a ponerle refinamiento común de dos particiones. Por supuesto, hay una teoría general de esto, pero estamos usando solo lo que vamos a ocupar. Entonces, sea R igual a A1, B1, producto cartesiano, hasta AN, BN, que podemos escribir. A ver, voy a ponerlo acá abajo. Entonces, sea R igual a A1, B1, producto cartesiano, ANBN, que podemos denotar como el producto con la pi clásica desde igual a 1 hasta n de AI con BI, tomando en cuenta que el producto aquí es el producto cartesiano, no el producto de números reales, un rectángulo, o un n rectángulo, o un rectángulo n dimensional, como le quieran llamar. Sean, vamos a ponerle P igual a P1, producto cartesiano Pn, y Q igual a Q1, producto cartesiano con Qn, particiones del rectángulo R, donde Pi y Qi son particiones de los intervalos A y B, son particiones en una dimensión, para toda I desde 1 hasta n. Entonces definimos el refinamiento común
¿cómo le ponemos? De P y Q, denotado, denotado P unión con este símbolo de suma Q. Ahí en el látex, de hecho, tienen ese elemento para usar, si es que usan el látex, eh, como la partición de R dada por, vamos a ponerle P unión Q igual a P1 unión Q1, que es lo que ya vimos cómo definir, producto cartesiano con Pn unión Qn, que bueno, podrían poner como el producto de las uniones, si quieren, como pi desde igual a 1 hasta n de pi unión qi. Lo pueden poner así. Donde, voy a usar otra página, donde para toda i desde 1 hasta n, el conjunto pi unión qi se considera ordenado creciente. Entonces, eso es lo que tenemos. Quizá convenga ver otro ejemplo antes de dar la demostración de las dos propiedades que queremos hacer. Pero bueno, nos conviene dar una observación acá. El refinamiento común P unión Q. Entonces recuerden esto que nos dice que estamos en n dimensiones. Nada más, es una simple notación, pero la idea la tenemos clara ya. Es la, ¿cómo le pongo? La menor partición del rectángulo R que refina simultáneamente tanto a P, bueno no, simultáneamente a P y a Q, a P y Q. Es decir, en otras palabras, lo que estoy diciendo aquí es que la P es un refinamiento de P más Q y que Q es un refinamiento de P de U más Q. Ah, no, esperen, no, al revés. Es decir, que P más Q refina a P y P más Q es un refinamiento de Q también, simultáneamente. Y si tengo que P, Q, R, vamos a poner S, si T es cualquier partición de R, o sea, por supuesto eso lo tendría que demostrar, pero no es tan complicado hacerlo y no quiero perder más tiempo ahí. Quizá lo pueden hacer en la ayudantía o quizás se las podría poner de tarea, no sé. Si T es cualquier partición de R, no lo considero tan importante. Tal que P refina a T y Q refina a T, entonces la unión de esas dos es un refinamiento de T también. Entonces, lo pongo como una observación, que sería como una consecuencia de la definición, una consecuencia inmediata de la definición. Muy bien, a fin de demostrar lo que queremos sobre las sumas, que les digo, es una demostración muy simple, pero la cuestión es que uno se puede perder en la notación. Uno se puede perder en la notación. Por eso, si ustedes van y ven el Sagan hace esto me parece que en una página o simplemente dice haciendo lo mismo que se hizo en cálculo 1 con esta notación,
se demuestran estas propiedades. Entonces nosotros estamos intentando entender qué está pasando ahí. Y para ello, estos ejemplos con estos rectángulos, así como los he puesto, creo que es la mejor forma de ir viendo qué es lo que está pasando con las cosas. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a dar, porque lo pude haber visto con el ejemplo anterior, pero para no revolver tanto, vamos a hacerlo en uno aparte. Entonces, vamos a dar un rectángulo 1, 5, cruz 2, 6. Por supuesto, aquí tendría que ponerse a R un rectángulo dos dimensional, no degenerado, dado por esto. Eso ya se sabe por cómo lo estoy dando. Vamos a hacer un dibujo acá que nos tiene que servir. Quizá tenga que hacer varios más, pero voy a intentar que solamente en este nos quede. Voy a intentar hacerlo bien. X1, X2, que es difícil con esta cosita. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en la coordenada 1 y tenemos hasta 6. 1, 3, 4, 5, 6. Y nuestro rectángulo que voy a dejar de negro va de 1, 5 a 2, 6. Entonces empieza aquí. Termina acá. Ahí lo estoy pintando medio chueco, pero es que es muy difícil darle exactamente a donde tiene que ser. Ahí está nuestro rectángulo. Ese es nuestro rectángulo R. Voy a poner acá nuestro rectángulo R. Y vamos a dar una partición. Entonces sea P, la partición 1, 2, 4 y 5. P1. Entonces voy a escribir qué sería en lo que hemos visto en la notación abstracta. X01, X11, X21, X31. Esta es una partición del intervalo 1, 5. Y entonces aquí vemos que K1 es igual a 3. Entonces, ¿cómo es este K1? Pues solamente empiezo a contar desde 0. 0, 1, 2, 3. Tiene 3. K1 igual a 3. Y vamos a dar otra partición. P2 que sea 2, 4 y 6, por ejemplo. Una distinta. Entonces esto es X02, X12, X22. Esta es una partición del intervalo 2,6. Y aquí K2, pues siguiendo la regla, aquí ya lo tengo, que son 2, pero bueno, sería 0, 1, 2. Entonces, K1 es igual a 3, K2 es igual a 2. Por lo tanto, entonces mi partición P igual a P1 cruz P2 que tiene los puntos combinados. Vamos a ponerlo así. Tenemos el 1, 2, 4, 5 y ¿qué otro dije? 2, 4 y 6. Entonces, esto me genera producto cartesiano, los puntos 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 2, etcétera, se entiende, hasta 5,6. Y esta P genera mu igual a 1, no, perdón, sí, genera 1, 2, hasta mu igual a K1 por K2, que es igual a 3 por 2, igual a 6 rectángulos. Entonces, aquí va a poner genera mu subrectángulos, que es correcto, que son R1, R2, R3, R4, R5, R6. Entonces aquí en la notación abstracta sería R1 hasta R sub mu. Los voy a pintar acá. Voy a pintar esa partición de azul. 1, 2,
Entonces prefiero tardarme aquí para que esa notación quede perfectamente clara. 4, 5, los extremos no los voy a pintar, están. Y 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Entonces aquí están, ¿ven? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la partición? Todos estos puntos. Todos estos puntos son los puntos que están aquí. Y eso genera todos estos rectángulos. Entonces, aquí voy a tener R1. Acá le voy a poner afuera R2, por lo que voy a hacer. R3, que es este. R... Lo voy a poner aquí. R3, espero no tener que cambiarlo. R4, R5 y R6. Me genera 6 rectangulitos. Entonces, como lo que decimos aquí en palabras es que la partición P me genera 6 rectángulos. Ahora vamos a dar un refinamiento. Sea Q igual a Q1, producto cartesiano con Q2, un refinamiento de P. Tal eh, que Q1 sea el P1 para que lo contenga en unión con el punto 3. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Lo tengo que poner de manera ordenada, así. Ese es mi refinamiento. ¿Y esto qué elementos tiene? Pues le llamo Y01, Y02. ¿Cuántos tengo? 0, 1, 2, 3, 4. No, aquí me estoy equivocando. 1, 2, 3. Entonces, esta notación es complicada, compleja, no es tan simple. Y entonces aquí K1, como ya tengo K1, pues le voy a llamar K1 prima. ¿Cuántos tengo? Tengo 4. 0, 1, 2, 3, 4. Aquí está. 4 de esos. Y una Q2 que sea P2. Porque en la definición de refinamiento, recuerden, es PI en QI. Entonces se permite que sea igual. Entonces, si está igual, de hecho, por definición de igualdad de conjuntos, está contenido, uno está contenido en el otro y el otro está contenido en el primero. Entonces, esto es igual a 2, 4, 6. Entonces, en esta nueva partición, esto tiene el nombre 0, 2, 1, 2, 2, 2. Y en este caso, K2', ¿cuántos elementos hay? 0, 1, 2, 2. Muy bien, entonces esto es un refinamiento. Entonces vemos que Q, no, sí, que Q es un refinamiento de P, pues PI está contenida en QI para I igual a 1, 2. Es un refinamiento. Por lo tanto, la Q refina a P. Este simbolito que no lo hago muy bien. Yo creo que no me va a dar tiempo en esta clase de mostrar las dos propiedades, pero si demostramos una y en la siguiente ya definimos lo que es integral en varias variables. Entonces, ¿cuántos rectángulos esta Q genera? Bueno, la Q, si la quieren escribir, Q1, Q2 sería 1, 2, 3, 4, 5. Producto cartesiano con 2, 4, 6. Y lo mismo me genera todas estas parejas ordenadas, estos puntos. 2, 2, etcétera, hasta el 5,6. Entonces, esta genera. ¿Cuántos rectángulos? Pues ya usé la mu, le voy a llamar mu prima. Mu prima rectángulos. O sea, mu prima igual a K1 prima por K2 prima, que en este caso es 4 por 2, igual a 8. Entonces, R1 prima hasta R8 prima rectángulos. Entonces, metiendo el refinamiento con este, solamente estoy cortando en
P1 estoy agregando el 3. Entonces en P1 agrego este punto al refinamiento y eso me genera todo esto. Ese refinamiento agrega estos 3 puntos a la nueva partición y esos 3 puntos me generan estos rectángulos extra, haciendo una rejilla más fina. Entonces a este rectángulo le hemos llamado R1' en la nueva partición porque la nueva partición incluye tanto a estos como a los nuevos. Entonces R1', R2', R3', R4', R5', R6', R7', R8', ¿ven? Que son los que tengo aquí. Entonces nosotros podemos ver, vamos a renombrar esos primas, que es lo que hace Sagan, pero no nos explica. Entonces, renombramos R1' que sea R11. Luego R2' que sea R12. A R3' le vamos a llamar eh, a ver cómo le pondría R. Sí, el 2 de arriba va a ser lo que, claro, vamos a dejarlo así. R22. Luego R4' que sea R 1, 3. Luego R5' que sea R. Ahora les explico qué estoy haciendo. R1, 4. Luego el siguiente que es el R6'. ¿Dónde está? ¿El rectángulo? Sí, aquí. R6', que sea R15, R7', que sea R25 y R8', que sea R16. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, lo que tengo es que si me voy al diagrama, estoy dejándole el índice 1 al número de divisiones que hay. Si ven, por ejemplo, este R1 va a coincidir con el R1', y ese le estoy llamando R11. Entonces, este 1 me dice que está dividido solo en una pieza y solamente hay uno. O sea, eso es lo que quiere decir. En el primer rectángulo solamente tengo uno. Es lo que me dice esa anotación. En el siguiente, lo que me dice es que en el rectángulo 2 de la partición original tengo dos rectángulos chiquitos, que son estos dos. Es lo que me dice la anotación. Este de arriba es el rectángulo número 2 de la partición original. Y estos de abajo me dicen, este 2 lo has partido en 1, 2. El 4, que es el rectángulo 3 de la partición original, no lo has partido más que en 1. O sea, se queda con 1. El quinto se queda con 1 también. El quinto eh, se queda con 1. Perdón, aquí estaba señalando acá, pero realmente el que me dice eso es este índice de aquí. Este. Acá ya lo estoy cambiando para que me den en la nueva partición el número de rectángulo que es. O sea, sí lo ven. Y en el 6', en el 5', no hay ningún problema. En el 6 y en el 7, eso me dice que... creo que tengo que conectar esto.
Aquí está en el rectángulo 6, prima, y el 7' vienen del rectángulo 5 de la partición original. Rectángulo 5 de la partición original. Aquí está. El 6 y el 7 vienen del rectángulo 5 y lo estoy partiendo en 1 y en 2. En 1 y en 2. Y el 8, el número 6 de la partición original, se corresponde con el octavo, que no parto en ninguno. Entonces, el 6 de la partición original se corresponde con el 8 y solamente tengo 1. Espero que se entienda esa notación. Y si no, pueden regresar el video y verlo. Y si no, voy a seguirlo mencionando a lo largo de este ejemplo que para eso lo estoy poniendo. Porque esta notación es muy confusa. Entonces, yo los invito a que vayan, abran el libro de Sagan y traten de entender qué está haciendo ahí. Bueno, eso que está haciendo ahí es lo que estamos intentando descifrar. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo, entonces, que el R1, por ejemplo, es el R11, porque el R1' coincide justamente con el R1, no lo estoy dividiendo en nada, ¿cierto? El R1 es el mismo que el R1', pero el R1' lo estoy poniendo como R11. Si lo quieren escribir así, lo voy a poner así. El R1 es el R1', pero ese R1' es R11. Entonces, al final de cuentas, esto es R11. El R2, este R2 lo estoy dividiendo en estos dos. O sea, en esencia, el R2 lo puedo escribir como R2' unión R3'. Pero con la nueva notación, entonces el R2 es R2', que es R12, unión R3', que es R22. El R3, que es este, es el R4', que es R13. Entonces, por eso es más natural esta notación, porque miren, aquí coincide los números perfectamente, quitando las primas, pero no hay que perder de vista quiénes son esas primas, porque se hace una mezcolanza de notaciones. Entonces, creo que ya entendimos bien. El R4 es el R5', pero el R5' es R14. Luego, el R5 lo puedo escribir como R6', unión R7'. Entonces, el R5 es todo este grande. Entonces, lo puedo escribir como este chiquito más este unión con el otro. Simplemente lo estoy dividiendo. R5 es, que había dicho, R6' y R7', pero R6' es R15 unión, R7' es R25. Y finalmente el R6 es el R8', que es R16. ¿Ven? Entonces, con esta nueva notación, las cosas quedan más naturales. Aquí está el índice que me dice en qué rectángulo estoy. Y esto, por ejemplo, lo que me dice es que el rectángulo R2 lo estoy dividiendo, la partición Q lo divide en dos rectángulos. Si lo dividiera en tres, pues aparecería unión, o sea, si fueran tres, esto lo voy a borrar, sería R2 igual a R12 unión R22. Este índice no lo toco porque me dice que es el rectángulo 2 de la partición original al que estoy dividiendo, unión R23. Y si fueran 4, pues sería R24, etc. Y geométricamente, pues, lo que significaría es que el rectángulo R2 lo estoy dividiendo en 1, en 4, donde este es R12, este es R22, este es R23, este es R24. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar así, en color verde.
observación, vamos a ponerle. Si ven esto simplemente el PDF, pues no van a entender nada, pero si están siguiendo la clase, esperaría que lo entendieran todo. Y si tienen alguna duda específica, saben que pueden preguntar, podemos tener una sesión para resolver dudas específicas, no para explicar todo, para resolver dudas específicas. Muy bien, entonces en el RI, digamos, el RI, este índice, dice I, nos dice todo lo que ya hablé, nos dice en qué rectángulo de la partición original. Estamos. La partición P en este caso. Es decir, en qué, o en otras palabras, es decir, en qué rectángulo generado por P estoy. Eso es lo que me dice. Entonces, en general, vamos a poder escribir RI como la unión desde J igual a 1 de RI, según lo que vemos acá. Entonces, este índice debe coincidir con la unión, desde otro índice que corre hasta otro valor. Ahora, este índice J, que sería el que está aquí, entonces le voy a poner el índice J, nos dice que el iésimo rectángulo en la partición P se divide en J subrectángulos generados por el refinamiento, por la partición Q. Entonces, esto lo que me está diciendo es que el iésimo rectángulo generado por P está dividido en J rectángulos generados por... O sea, voy a ponerlo así. En otras palabras, voy a ponerle 1 y ahora vemos hasta dónde hasta qué índice tiene que ir. Entonces, en otras palabras, es la expresión 1 nos dice que el iésimo rectángulo generado por la partición P se divide en J o en J rectángulos, subrectángulos, como le quieran llamar, en J rectángulos generados por la partición Q, que en este caso es el refinamiento, por el refinamiento Q. Entonces este RIJ me dice en qué subrectángulo de la partición P estoy. Eso me dice. Y hasta dónde, el número de rectángulos que hay le vamos a llamar L sub I. Entonces ese va a depender del índice I que yo tenga. Entonces en este caso la I es hasta 6. Entonces a ver, ese L sub I, el L sub I
va a ser el número de divisiones que tiene el rectángulo original. En nuestro ejemplo, pues es 2. ¿Cierto? Entonces, en nuestro ejemplo tenemos R1 es igual a la unión desde J igual a 1 hasta L1 de RJ1. Pero ¿en cuántos está dividido? El L1 en este caso vale 1. Y esto me queda R1, 1. Luego el R2 es la unión desde J igual a 1 hasta L sub 2. ¿Por qué estoy llamando L sub I? Solamente porque no se me acaban las letras. Y pues al número de divisiones le llamo L sub I. L2 de R2J. Entonces, ¿en cuántos divide el rectángulo 2 la partición Q en 2? Entonces, SL2 vale 2 en este caso específico. Esto va a ser R12 unión R22, que es lo que ya teníamos aquí. ¿Ven? Y así, en general, etcétera. Entonces, la LI, L sub I, dice cuántos subrectángulos tengo. Muy bien, entonces, por ejemplo, voy a ponerlo con otro color. Por ejemplo, para que se entienda un poco más, si yo tengo que R4 en una partición cualquiera, estamos así, R4, quitando de este ejemplo que específico, si yo tengo que R4 es la unión desde J igual a 1 hasta 6 de R4J, entonces, ¿qué significa esto? Pues que L4 vale 6. Significa que R4 generado por la partición P está dividido en 6 rectángulos generados por la partición Q. Entonces, si yo tengo mi rectángulo R y tengo una partición que tiene más de 4 rectángulos, no sé, por ejemplo esta, así. Entonces, el R4, 1, 2, 3, lo voy a hacer más grande. Entonces, digamos, tengo mi rectángulo tengo así, así. Entonces, ¿qué significa? Que tengo aquí R1, R2, R3, R4, R5, R6 en este caso. Entonces, lo que me dice esto es que el R4 está dividido en 6 pedazos. Entonces, por ejemplo, así. Que esto llegaría hasta acá según nuestras particiones. Entonces, el R4 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y quiénes son esos 6 rectángulos? Pues es R41, R42, R43, R44, R45 y R46. ¿Se entiende? Espero que sí. Entonces, en este caso, en nuestro ejemplo, Ri es igual a la unión desde J igual a 1 hasta L sub I de R y J. Entonces, en nuestro caso, I es igual a 1 hasta 6
Y el L1 es igual a 1, el L2 es igual a 2, el L3 es igual a 1, el L4 es igual a 1, el L5 es igual a 2 y el L6 es igual a 1. Entonces aquí se ve por qué lo estoy poniendo dependiente de la I en la definición. Porque la I me dice el número de rectángulos que tengo en la partición original. Entonces esta I es el número de rectángulos de la partición original, de la partición P, que está relacionado con este R sub I que tengo aquí. Entonces no puede haber más. ¿Se entiende? Solamente puedo tener, si tengo 6 rectángulos, solo puedo tener 6 contadores, 6 etiquetas. Si tengo 10 rectángulos, ¿cuántas etiquetas puedo tener para marcar esos 10 rectángulos? Pues 10 etiquetas. Entonces por eso le escojo una letra random L, me doy cuenta de eso y entonces tiene que depender del índice que me indica en qué número, en qué rectángulo estoy de la partición original. Entonces, esa es la razón de por qué el Sagan utiliza esta notación. Y si se dan cuenta, pues es bastante, una vez que uno ya entiende qué está pasando, pues es bastante útil porque te da la información de cómo está dividido eh, de los rectángulos que te da la partición. Entonces, la LI es una etiqueta que cuenta los subrectángulos en los cuales se ha dividido el rectángulo RI debido al refinamiento Q. Y entonces también podemos observar que o sea que en este caso el R12 y el R22 son subconjuntos de R2 y en esencia lo que dice es que R2 es R12 unión R22 realmente. Entonces, cada uno por separado es un subconjunto de este. Y en los otros, por ejemplo, el R3 es lo mismo que el R31, etcétera. Entonces, en general, podemos ver que debido a este ejemplo, repito, no estoy demostrando nada, que el RIJ siempre va a estar contenido en su respectivo RI para toda I desde 1 hasta mu. Entonces, estos conjuntos, esos subrectángulos siempre van a estar contenidos en el rectángulo original. ¿Y eso por qué pasa? Porque así construimos la partición. De hecho, eso es lo que queríamos, eso es lo que hemos explicado hasta el momento. Eh, muy bien. Ahora, no sé si convenga hacer, antes de demostrar lo que tenemos que demostrar. Bueno, esto va a ser útil en la demostración de la propiedad 2i que queremos generalizar. Entonces voy a seguir con el ejemplo. ¿O no? Entonces notemos que R2, por ejemplo, es lo mismo que R21 unión R22. Que esto era, ¿dónde está? R2' con R3'. Entonces, podemos ver que el área, o sea, el contenido, por ejemplo, de R2 es lo mismo que el contenido de R12 más el contenido de M de R22, que por esta definición de aquí es exactamente lo mismo que el contenido de R2' más el contenido de R3'. Entonces, en la demostración del teorema que vamos a ver, en algún momento vamos a tener que cambiar de estos a los prima.
Pero justamente, ¿qué es lo que qué es lo que le da validez a esta igualdad que acabo de poner? Pues las propiedades de área para rectángulos de las que hablamos en la primera clase. Dijimos, vamos a suponer que se cumple que para los rectángulos eh, el área de la unión es la suma de las áreas individuales, y donde estamos suponiendo que las fronteras no tienen área. Pero ya vimos que conforme fuimos avanzando, mencionamos que o sea, esas fronteras se pueden ver como rectángulos degenerados, y esos rectángulos degenerados no tienen área. Entonces, en esencia está demostrado no como un teorema, pero sí con lo que hemos visto podemos ver que está bien definida el área de esa forma. ¿De acuerdo? Y entonces también pueden observar que, por ejemplo, la suma desde j igual a 1 hasta li de los contenidos de los rectángulos IJ, pues es en esencia el área del rectángulo iésimo en general, que corresponde a la suma de... ¿Cómo le puedo poner aquí? El rectángulo iésimo que se corresponde con... ¿Cómo escribo este? MRI', la suma de estos, la suma desde igual a 1 hasta el mu prima, digamos que sería. Voy a dejarlo así por el momento. Pero o sea, voy a quitar. Entonces tengo esto en general. Y geométricamente, ¿qué significa? Que yo tengo el rectángulo RI que está dividido en esos rectángulos R y J, y entonces el área o el contenido del rectángulo grande, pues es la suma de las áreas de estos rectangulitos chiquitos. Es lo que me dice esta propiedad que vamos a utilizar más adelante. Entonces, vamos a poner el teorema. Que lo que iba a hacer es definir unas cosas antes, pero yo creo que lo hacemos con la demostración. Entonces vamos a ponerle lema primero. Exactamente igual que en cálculo 1. Lema 1.2.1, que es la monotonía de sumas inferiores, voy a ponerle. Inferiores y superiores. Vamos a decir sea f, una función definida en un rectángulo, acotada en el rectángulo R. En R un rectángulo no degenerado. Entonces siempre en todo lo anterior tuve que haber puesto rectángulo no degenerado, pero en algún momento, de hecho lo voy a quitar. En algún momento dije que íbamos a trabajar con rectángulos no degenerados. Entonces todo esto supone que es un rectángulo no degenerado. Y sea P y Q dos particiones cualesquiera, no necesariamente un refinamiento de la otra. Sean P y Q dos particiones de R, del rectángulo R. Entonces, tenemos que si Q es refinamiento de P, ahí sí, si Q es refinamiento de P,
Entonces, lo que se va a cumplir es, número uno, que las sumas inferiores de FP, es la misma expresión que habíamos visto antes que habían revisado en cálculo 2. Creo que he dicho cálculo 1, ¿no? En cálculo 2, donde ven integral. Es menor que la suma de las sumas inferiores para la partición Q. Y siendo un refinamiento. Y número 2, que la suma superior. Perdón, este no es exactamente la propiedad 2 y 3. Esto nos va a ayudar a demostrar la propiedad 2 y 3, perdón. Las sumas superiores de f para la partición P son mayores o iguales que las sumas superiores de f en la partición Q. Y la demostración, aquí llevamos 50 minutos de video y como quiero cortar este, con lo anterior sería la clase de 2 horas y no quiero empezar la siguiente clase cortada, entonces podríamos demostrarlo, pero prefiero hacerlo con cuidado que hacerlo rápido. Entonces, lo que podemos hacer, voy a dejar la demostración para la siguiente clase de esta y de la propiedad ya equivalente a las propiedades 2 y 3 que habíamos visto que revisaron en cálculo 2. Entonces, este lema va a ayudar a demostrar que para dos particiones cualesquiera, o sea, aquí estamos demostrando que esas propiedades se cumplen cuando tengo un refinamiento. Lo que hay que demostrar es que si yo tengo esto, sin pedir esto, esto se sigue cumpliendo. Eso, o sea, realmente no. Que lo que hay que demostrar es que, o sí, a ver, déjenme ver, ahora que tenemos tiempo, cuál era la propiedad. Porque si es la misma o no es la misma. Ya me confundí. ¿Dónde está? Ah, es la misma, sí. Entonces, lo que vamos a demostrar en ese lema es esta y esta para un refinamiento. Entonces, extendemos a varias variables, pues es así se escribe y esto se queda exactamente igual, ¿sí ven? Queda exactamente igual. Solamente cambia esta notación. Y claro, lo vamos a utilizar para demostrar que si tenemos dos particiones cualesquiera, F y P, entonces las sumas inferiores de FP son menores o iguales que las sumas superiores de FQ para cualesquiera dos particiones, que es un hecho geométrico claro. Quiere decir que no importa qué tan fina sea una partición, siempre las sumas inferiores van a ser menores que las sumas superiores. Y se puede dar máximo el caso de que sean iguales, nada más. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, ahí vamos a tener que definir algunas cosas, pero con el ejemplo que acabamos de ver, o sea, a ver, aprovechando estos minutos que tenemos, voy a abrir una página y voy a agregar algunas cosas aquí, aprovechando que tengo este diagrama y tenemos 8 minutos. Entonces, digamos que la figura que nosotros vamos a tener va a ser una función, voy a ponerlo en R2 solo para fijar ideas. La función no necesita ser continua, pero para fijar ideas nada más. Y entonces esto está definido, a ver si lo quieren hacer así. Espero que me dé tiempo. Digamos que este es x1, x2, x3. Y por acá tenemos nuestro rectángulo. El rectángulo del ejemplo, si lo quieren ver así. Entonces, el rectángulo del ejemplo era 1, 5, 2, 6.
2, 6. Y por acá arriba tengo definida una función, que es una sábana, que es la x3 igual a f de x1, x2, que es acotada y estoy suponiendo que es continua aquí. Entonces, cuando yo haga en general, o bueno, si tengo eso, 1, 5, a ver, eh, en y solo 2, 1, 2, 4, 5, 2, 4, 6. Entonces yo tenía esto. Entonces aquí yo tengo el rectángulo yésimo. Entonces ese rectángulo yésimo bajo la función f me va a dar ciertos valores aquí arriba. Entonces lo que quiero decir es que eso me va a generar como una división acá también. Y entonces aquí voy a tener los valores de f evaluados en ese rectángulo Ri. Bueno, a ese conjunto de valores le vamos a llamar el conjunto AI. Entonces AI va a ser el conjunto de las imágenes de f para los puntos que están en ese rectángulo I. Y eso es un número real. Ahora, cuando demos la partición nosotros, que era agregarle este uno aquí, 3 o 4, no me acuerdo. Eh, 3, sí. Entonces aquí ya tengo los elementos RI prima, pero los RI prima los había reescrito como RIJ, ¿cierto? Entonces, en este rectangulito, por ejemplo, de la nueva, bajo la función f, me lo va a mandar a ciertos valores aquí en la sábana, restringidos aquí. Entonces, a ese conjunto le vamos a llamar B y J, que sea el conjunto de puntos f de x tales que x pertenece a R de IJ. Y esto también son números reales por definición. ¿Por qué? Porque mi función va de R2 a R en este caso. Entonces siempre me da valores reales. ¿De acuerdo? Entonces aquí los índices están corriendo desde i igual a 1 hasta mu, que es el número de rectángulos que tengo originales, y la j corre desde 1 hasta el número de subrectángulos. ¿Quién me lo da? El L sub i, como ya aprendimos. Entonces esos índices corren de esa forma. Ahora, como la f es acotada, la función como f es acotada en R, entonces por los teoremas de cálculo de una variable, porque eso me da un conjunto de valores reales. Entonces, si es acotada en R, eso significa que f es acotada en cada uno de los subrectángulos, en RI y también en los RIJ, ¿cierto? Y como habíamos visto, para toda IJ, y como habíamos visto, y como R y J están contenidos en los RIs, entonces eso implica que este conjunto de valores de aquí, B y J, está contenido en los I's. ¿De acuerdo? ¿Cómo demostraría eso? Pues doy, esto es informal porque es como claro, pero ¿no? Si lo quisieran demostrar, pues dicen sea un elemento de aquí. Entonces sea f de x que pertenece a b de ij. Entonces si f de x pertenece a b de ij, eso implica que x pertenece a r de ij. Pero como ij, r de ij está contenido en ri, entonces eso implica que x pertenece a ri. Pero si x pertenece a ri, eso significa que f de x pertenece a i. Entonces, por lo tanto, hemos dado un elemento en b y j y hemos demostrado que está en i.
Por lo tanto, esta contención se cumple. Ahora voy a tener que agregar otra. Y de hecho esto, bueno, ahí vamos a empezar la clase siguiente. Como Entonces, tanto I como B y J son distintos del vacío y son acotados. Entonces tengo conjuntos acotados de números reales. Esto no se preocupen, lo voy a replicar en la demostración, pero no con tanto detalle, simplemente lo voy a escribir. Entonces aquí tanto el I como el B y J son conjuntos distintos del vacío, son distintos del vacío por construcción y son números reales, conjuntos de números reales, acotados, porque la F es acotada, no vacíos. Entonces, por el axioma del supremo, eso significa que existe tanto el ínfimo como el supremo de ambos. Y entonces, este, vamos a llamarle mi chiquita al ínfimo del conjunto AI. Mi grande va a ser el supremo del conjunto AI. Vamos a denotar como M y J el ínfimo de B y J. Lo puse al revés. M y J como el ínfimo del conjunto B y J. Y M y J mayúscula como el supremo de B y J. Y también tendríamos definido también el MI' en la notación vieja. El MI' pues sería el ínfimo para los x que están en Ri' de la función f de x. Y el mi' mayúscula sería el supremo de las x que están en Ri' de f de x también. Entonces, pero justamente esta notación la cambiamos por estos índices de acá. Solamente hay que tener presente que hicimos ese cambio. Muy importante. Y entonces bueno, eso es lo que hasta ahí le cortamos. De ahí vamos a ver que como el B y J está contenido en AI, entonces por las propiedades de los ínfimos y los supremos, si tengo un conjunto A contenido en B, entonces el ínfimo de B está contenido en el ínfimo de A y el supremo de A está contenido en el supremo de B. Y eso nos va a ayudar a establecer las desigualdades necesarias para demostrar este teorema. Pero justo lo que quiero que entiendan aquí es quiénes son estos conjuntos AI, porque tenemos que asegurarnos que sea un conjunto de números reales, pero como la función es una función real de variable vectorial, al yo aplicar la función sobre estos rectángulos, eso me va a generar un conjunto de números reales, que como la función está acotada, automáticamente esos conjuntos van a estar acotados y entonces el axioma del supremo me va a permitir definir tanto el valor ínfimo como el supremo en cada uno de estos rectángulos y poder calcular el volumen de cada uno de esos rectángulos chiquitos que equivale a calcular las sumas de Darboux. Muy bien, espero que haya quedado clara la notación y en la siguiente clase vamos a empezar con este lema que lo dejo aquí pintado así para demostrar el teorema del que les hablé antes y con eso poder establecer la definición de integral en varias variables.